Aparte de pensar, digamos, te gusta documentarte también, forma parte de tus hábitos. Sí, completamente. Porque un gran escritor incluso podría no hacerlo, salvando con la retórica, digamos. Sí, pero creo que si un cuento o un texto, si querés escribir un cuento o un texto que tenga ocasión de perennidad, la documentación es importante. No solo si vas a hacer un tema histórico, donde el rigor es imprescindible, porque tenés que saber qué grado militar tenía tal, supongamos, la guerra del Chaco, qué grado militar tenía este personaje en tal fecha determinada, antes de tal batalla, después. Y yo creo que la documentación te puede dar, no solo para los temas históricos, para cualquier cosa para cualquier tema puede nutrir tu narrativa. Claro. Siempre sostengo en mis charlas con los alumnos de colegios que nosotros vivimos en la mejor época para ser escritores, porque tenemos acceso absolutamente a la información, tenemos internet. Yo pido un libro que salió ayer, puedo pedirlo ya en Kindle, me llega al instante. Entonces yo me documento. ¿Y cómo lees? ¿Lees del papel, lees del digital o es indiferente? Leo los dos, pero si puedo conseguir en papel, por supuesto prefiero en papel. Solo que me doy cuenta de la gran diferencia que hay. Antes yo compraba los libros de Europa, tardaban 3 semanas, 4 semanas en llegar, un mes, y el costo, el precio del shipping, del envío era el triple del valor del libro. Ahora es rápido y yo me documento muy bien. Busco videos en YouTube, busco textos, libros. Finalmente, ahí por ejemplo está Requiem del Chaco, mi novela que tiene 140 páginas. ¿No sabes por qué te hacía esa pregunta? Porque mucha gente puede pensar, no sé si les importaría mucho a ustedes, los escritores, pero mucha gente puede pensar que escribir una historia es sentarse a la compu y transbordar lo que se te viene a la cabeza, ¿no? Pero hay ejemplos que son históricos, como aquel libro del premio de Wallace, por ejemplo, que tuvo que escribir otro libro sobre cómo escribió el libro, porque fue un arte de 14 corresponsales en todo el mundo y cosas así. O sea, el laburo del escritor es mucho más que sentarse y escribir. Hay 2 tipos de escritores, se suele usar esta metáfora. Está el escritor de mapa y el escritor de brújula. El escritor de brújula es una persona que más o menos sabe lo que quiere escribir y se sienta ahí y se está yendo. Y es un salmón. Sí, él se va creando sobre la marcha. Recuerdo que me llamó mucho la atención cuando leí que Cortázar en una entrevista dijo que para él el mejor momento del día, él era traductor de la UNESCO, creo. El mejor momento del día era cuando salía de la oficina, se sentaba ante su máquina de escribir sin tener idea de a dónde lo iba a llevar la historia en la que estaba trabajando. Yo me quedé impactado ahí porque yo necesito tener todo estructurado. Yo tengo que conocer qué pasa al principio, qué pasa en el medio, qué pasa en el final. Yo soy un escritor de mapa. Yo tengo que tener un mapa, un GPS que me va llevando. ¿Sobre qué escribe tu generación? Vuelvo a tu generación, porque me gusta mucho el tema del corpus, porque es muy lindo lo que está pasando también, porque esta generación tuya tiene patas en la Argentina, tiene... ¿Qué patas? Qué horrible expresión. O sea, sí, está parado sí. En Argentina y hay una interacción como muy linda ahí, ¿no? De mucho más allá del tiempo duro del exilio, sigue existiendo ese eco Paraguay y Argentina, ¿no? Pero bueno, ¿sobre qué escriben ustedes? Bueno, hay por ejemplo una tendencia hacia lo histórico. Por ejemplo, yo tengo mis novelas de la Guerra del Chaco, estoy escribiendo sobre la Guerra Guazú. Marco Augusto Ferreira, que es un joven escritor, también elaboró una novela ambientada en la Guerra Guazú. Tenemos a Tayana Larisa, una escritora paraguaya que vive en Nueva York hace tiempo ya. Ella escribió una novela que está ambientada en el abandono de Humaitá, de la fortaleza de Humaitá, durante la guerra Guazú. Es decir, hay una pervivencia, una preferencia hacia la historia, pero también hay otro sector que da la espalda a la historia, lo cual tampoco está mal, ¿no? Uno tiene la libertad. En un principio yo escribí libros que no tenían que ver con la historia paraguaya, pero después llegó el momento en el que dije que yo tenía que pagar una deuda que tenía con la historia. Yo soy nieto de combatientes y cuando era pequeño, tenía 6, 7 años, mi abuelo me contaba anécdotas de la guerra. Pero como motivación, Javier, ¿qué te parece que le sucede? ¿Sucede
una cosa de revisionismo que parece más de historiadores o una cosa de estética de transmitir la guerra? En lo que a mí respecta es esta segunda opción. Yo tomo la guerra como una arcilla. Para mí me da un material para labrar mi literatura. Me permite hacer orfebrería. Yo busco la estética. Mis fines son estéticos. La guerra es una cantera inagotable, verdaderamente inagotable. ¿Cuántas películas, cuántos libros salieron sobre la Segunda Guerra Mundial y siguen saliendo? Conjuga todos los sentimientos. Exactamente, es la condición humana en una situación límite, ¿no? ¿Y cómo haces para no conjugar, digamos, con esa cosa chauvinista, esta cosa nacionalista, de extremista y compañía que se ve mucho en el ambiente nacional? ¿Cómo haces para escapar de ello y escribir historia al mismo tiempo? A mí me resulta muy sencillo eso. El jurado del Pen Club de los Estados Unidos que premió este libro fantasmario decía en su veredicto, apuntaba justamente eso, que aquí no hay chauvinismo, no hay patrioterismo, no es panfletario. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es el ser humano que estaba metido ahí entre las fauces del monstruo antropofágico de la guerra. A mí la historia de ese ser humano es lo que me interesa, más allá de los colores, las banderas, el bando en el que esté peleando. Yo quiero contar su historia. Por eso me resulta muy sencillo escapar del tono panfletario, que lamentablemente sí hay muchas obras que están impregnados de ese tono y que me parece van en contra de la calidad estética. Obviamente, obviamente. Ya sabemos que tenemos que buscarlo con más intensidad a Javier Viveros en las librerías. Javier, háblame de 2 o 3 personas de tu generación a las que habría que leer para conocer mejor ese tiempo, esa franja y por qué. Bueno, te voy a recomendar a José Pérez Reyes. José Pérez Reyes es un cuentista. Hay un libro famoso suyo que se llama Clon Sonante. Es un libro donde hay ciencia ficción, hay distopía. Es un escritor diferente, digamos, en lo temático. Me parece un muy buen escritor. Y entre una generación anterior a la mía, te podría mencionar a Ricardo Lup. Es un escritor joven también, que tiene hasta ahora un solo libro publicado, pero tiene, me parece, mucha calidad. Es un libro que se llama Este lado de las cosas, su libro. Lo habíamos publicado en el fondo editorial de la SEP cuando yo era vicepresidente y Bernardo Neri Farina era el presidente. Es un libro que apoyamos gustosos porque tiene calidad, que para mí es imprescindible, es el conditio sine qua non de un buen libro, es que tiene que tener esa persecución estética, no solo el contar por contar, sino que hay tratamiento del lenguaje, no solo el contar, sino el cómo se cuenta también. Y él es un escritor que me parece que hace eso. Otra escritora que me parece muy buena es Patricia Cam, que es de la generación de Ricardo. ¿Me pediste 3? Sí, no, más, dale, pero con mucho gusto. Hay muchos. Está Tayana Larisa, que ya lo mencioné antes, que escribió una novela, escribió un cuento que me parece magnífico, un cuento estupendo, porque tiene muchos elementos. Tiene trama, tiene buena trama que sorprende, tiene buen tratamiento de los personajes, está cuidado el lenguaje. Para mí esos son elementos fundamentales de una buena historia. Espera que voy a encontrar el nombre de un cuento porque se me ocurre lo siguiente. Se me ocurre que hice que te quedaras como un rey con 4 escritores y habrá sucedido lo que contás en tu libro, en tu cuento Putas Rusas, que se habrán enojado contigo por lo menos 10. Sí, Pero no importa, eso siempre pasa, es imposible que... Citar es omitir, decía Borges. Exactamente. La novela, hablaste de que alguien que escribió una novela, sigue siendo un abordaje difícil, ¿no?, en nuestra literatura. Sí, a mí sobre todo me costó mucho. Para escribir esa obrita de 140 páginas, yo recopilé documentación, ahí Requiem del Chaco, recopilé documentación durante 5 años más o menos. Por supuesto, hice otras cosas en el camino, no es que estuve centrado en acumular documentación. Pero
bueno, llevo 5 años la recolección de documentación, la recopilación, y me llevó un año escribir. Me llevó un año, que para una persona tan ansiosa como yo es una eternidad, es muchísimo tiempo. En un año yo pude haber escrito 2 libros de cuentos, estos libros infantiles que me salen muy fácilmente, porque tienen una historia corta que uno tiene que narrar con imágenes, este formato que se llama picture book, libro álbum, y me llevó mucho tiempo. Para mí fue un proceso lento, pero también lo encaré porque la novela es como la reina de la industria editorial. Como que uno no es escritor si no escribe una novela. Y estoy muy contento con el resultado. Se lee en los colegios. Hace poco tuve justamente una reunión con los alumnos y me hacían preguntas muy interesantes, inteligentes. Y es una novelita que creo que no me deja muy mal parado. Bien, tiene mucha ficción y también hechos históricos. Y ya no recuerdo cuál era tu pregunta. Nada de eso. Che, ahora nomás me estoy recordando que nos olvidamos de un delantero que le hizo un gol a Iker Casillas en su más tierna edad de arquero, ¿no? Sí, cierto. Me olvidé de Blas Brites. Estábamos hablando de él antes de empezar la entrevista. A ver, para ir terminando y agradeciéndote, hay mucha ausencia de literatura o de cierta calidad en el periodismo, que tendría que ser una forma de, no sé, de primo hermano lejano. ¿Ves que hay como una especie de abandono de calidad estética? Yo creo que el periodismo te da fórmulas y que si esas fórmulas las transportas a la literatura se notan y no quedan bien. Pero hay gente que puede escapar de ello. Por ejemplo, que lo había mencionado hace rato, Blas Brites. Él es un periodista y es uno de los mejores escritores que tiene nuestro país. Tiene una prosa trabajadísima. Nosotros tuvimos la suerte de publicarlo con la editorial Rosalba, La Lámpara del Lenguaje, su primer libro. Es un escritorazo. Tiene trabajo lingüístico, se ve y da gusto leer. Uno recibe goce estético con cada párrafo. Y bueno, él, por ejemplo, pudo separar su oficio periodístico del escritural. Al ponerse frente a la computadora a escribir, él puede deshacerse de ese oficio periodístico y todas las fórmulas, todas las técnicas enlatadas, podemos llamarlas de alguna manera, y sale bien. No todo el mundo lo puede hacer. Te agradezco mucho, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Augusto. Muchas gracias.